Bueno, son las 22:12 en todo el país. Bueno, vamos a volver a recordar el teléfono para comunicarse con nosotros, el teléfono celular, para hacerlo vía mensaje de texto, vía WhatsApp. Vamos a hablar varios minutos con nuestro invitado de narcotráfico, de sanciones, de la justicia federal, de cómo la justicia federal trabaja en estos temas desde hace muchísimos años y con estadísticas, con resultados y además miradas que deben ser nacionales porque es un delito que es federal y su propia definición así lo indica. Debería haber una política criminal, una política de sanción común. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, entre otros temas, si esto es así. Está Martín Suárez Faisales, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Bueno, en principio, antes de comenzar la entrevista con Martín, saludo también a Federico Gianre. Buenas noches. Fede, buenas noches. Buenas noches. En principio, cada vez que una gestión de gobierno, de Poder Ejecutivo, dice hay que empezar a hablar en serio de los problemas vinculados al narcotráfico y también distinguir el narcotráfico de gran escala de lo que se llama el narcomenudeo, ¿no? El búnker por un lado, como la distribución, como la venta directa y también la línea de provisión. En principio, ¿de qué estamos hablando, doctor Suárez Faisal, cuando hablamos de estas dos cuestiones y cómo es la particularidad que tiene la jurisdicción de Santa Fe en estas dos fotografías? La de la venta al menudeo, digamos, y lo más complejo. Bueno, creo que los dos fenómenos tienen que ser atacados por las fuerzas estatales, las potencialidades estatales, tanto desde el punto de vista de las fuerzas policiales o las que sirven para investigar, y también los actores judiciales, ya sea el Ministerio Público Fiscal o en su caso el Poder Judicial. No creo que atacar solamente uno de los dos fenómenos sirva para ayudar a resolver la cuestión. Cuando hablamos de resolver la cuestión, también hay que tener en cuenta que en ningún país de los más desarrollados del mundo, que cuentan con todos los medios que quizá no los tenemos nosotros, se ha podido llegar a una solución total de la cuestión, sino que lo que siempre estamos haciendo es correr detrás del fenómeno para tratar de que los efectos del delito, fundamentalmente de lo que hablaba usted al principio y que se está viendo con mucho énfasis en la realidad santafesina, es el gran fortalecimiento económico que han tomado algunos distribuidores de estupefacientes, algunos narcotraficantes, lo que hace que se generen grupos o bandas que tienen un gran poder económico y con ese poder económico terminan pasándose o traspasando su accionar a otros delitos que quizá no estén directamente relacionados con los estupefacientes, pero se empieza por el lavado de dinero y de ahí se montan grandes estructuras con recursos, porque el dinero sirve para comprar armas, el dinero sirve para sobornar voluntades, el dinero sirve también para establecerse territorialmente, para tener herramientas como las que tienen que ver con el transporte, que hacen cada vez más, las comunicaciones, que hacen cada vez más difícil también que el combate de los estupefacientes. Cuanto más crece el narcotráfico, más difícil se hace combatirlo. Obviamente, cada vez que hablamos de una cuestión federal, evidentemente hay lineamientos de la conducción, que sería la procuradora, ¿no? En este caso, hay lineamientos que se bajan, que deben ser comunes, protocolizados, instrucciones precisas, pero evidentemente la jurisdicción Jujuy-Salta, Formosa, es distinta a la de Mendoza, Ushuaia, Santa Fe, por poner ejemplos. ¿Qué particularidad tiene Santa Fe? ¿Es productora de estupefacientes? ¿Es una provincia que ofrece varias alternativas de circulación de la droga a partir, por ejemplo, de lo que usted decía, el soborno de voluntades? Es una provincia que tal vez es más de paso y no tiene y centraliza su distribución en las grandes ciudades. ¿Se ve un poco de todo esto o más de otra cosa? Bueno, se ven todos los fenómenos. Evidentemente la producción de los estupefacientes, de los más comunes y de los más consumidos en la zona, que son la cocaína y la marihuana,
Evidentemente su origen no es local, digamos, no es argentino. Normalmente los cargamentos vienen de países limítrofes. Lo que puede suceder es que se produzca en algún sector de la jurisdicción, se produzca el acondicionamiento de esos estupefacientes, el paso final, la preparación para el consumo y para la distribución de esos estupefacientes. Ahora, tenemos muchísimas causas que tienen que ver con el transporte de estupefacientes por las rutas provinciales. Normalmente los corredores de la ruta 34, de la ruta 11, a veces de la ruta 1, es decir, todas las grandes canales terrestres que cruzan de norte a sur a la provincia. Verificamos permanentemente cargamentos de muchos kilos, tanto de marihuana como de cocaína, que eso generalmente es responsabilidad de los controles que hace la Gendarmería Nacional. Otro fenómeno que puedo mencionar es que también, además de los grandes centros urbanos, como pueden ser en el centro norte la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, se empieza a verificar también el fenómeno del narcomenudeo, el fenómeno de la venta minorista de estupefacientes, cada vez más incrementada en lugares o poblaciones en los que antes no ocurría esto, en ciudades más pequeñas, con menor población, pero que ya se estableció una red de distribución de estupefacientes y justamente es un desafío porque hay que incrementar las tareas investigativas para poder llegar a todos los lugares que tiene la provincia, ¿no es cierto? Usted, ya vamos a sumar a Federico también a las preguntas. Usted tiene un margen para investigar cuando le llega la causa a juicio, ¿no? Cuando llega la causa a juicio, usted, fiscal de juicio justamente, tiene un cierto margen para seguir investigando, aunque podríamos decir que el grueso de la investigación ya viene cerrada a partir de la instrucción que hizo el fiscal. ¿Son buenos los insumos con los que cuentan, la materia prima con los que cuentan los fiscales, incluso usted, digamos, en su condición de fiscal general? Las policías provinciales, las policías federales, las fuerzas de seguridad en general, como para investigar y profundizar en estas cuestiones, ¿o hace falta también ahí aplicar ciertas modificaciones? Bueno, primero una aclaración respecto de la jurisdicción en la que a mí me toca trabajar, que son casi 100.000 kilómetros cuadrados, porque comprende la competencia de los dos juzgados federales de Santa Fe, del Juzgado Federal de Rafaela y también del Juzgado Federal de Reconquista. Es decir, la mayor parte del territorio, más del 65% del territorio de la provincia de Santa Fe, y en el ámbito personal, el 44% de las personas viven en ese territorio del que estamos hablando. La Fiscalía General, la Fiscalía de Juicio, trabaja mancomunadamente con las Fiscalías de Primera Instancia, también en las etapas investigativas, porque del juicio muchas veces surgen elementos que aportan a futuras investigaciones o que sirven para tomar conclusiones respecto de cuáles son las líneas investigativas que se han de llevar. Para eso, indudablemente, la Justicia Federal en primera instancia tiene que trabajar con las herramientas que están, digamos, que son las de las policías provinciales y mucho más limitadamente la de la Policía Federal, que tiene una muy reducida cantidad de efectivos destacados en cada una de estas jurisdicciones, y eventualmente con la Gendarmería, que es una fuerza no policial, muy profesional, que aporta muy buenos resultados cada vez que es convocada a una investigación, pero que por supuesto también está muy limitada en número de personas que pueden aportar a esas investigaciones. Usted, digamos, defendió el trabajo de los fiscales de primera instancia, obviamente, en las acusaciones que le debió tocar hacer durante por lo menos 10 años que está como fiscal. Sí, 7. 7 años. Incluso muchas de ellas que llegaron siendo investigaciones de la brigada local o de las zonas de inteligencia de la vieja Drogas Peligrosas que tuvo Toñoli como jefe. Y también le tocó, en estos 7 años, participar del juicio activamente, pidiendo incluso en un alegato muy fuerte la condena a Toñoli, a partir de la investigación que se había hecho de su relación con un narcotraficante llamado Daniel Francisco Mendoza. Obviamente, usted vivió las dos experiencias, la
la de sancionar o la pedir penas a un imputado por una investigación que hizo la Brigada de Drogas Peligrosas, y después terminar pidiendo la sentencia a quien comandó esa brigada o esa zona de inteligencia. ¿En qué cambió, digamos, la relación, y esta es la pregunta concreta, Suárez Faisal, de la justicia federal en confiar en la policía provincial concretamente? Mire, lo primero que tengo que decir es que el hecho de corrupción en este caso del jefe de policía de la provincia no involucra necesariamente a todos los integrantes de la fuerza. Es decir, el hecho de que algunos policías sean corruptos no quiere decir que todos los policías sean corruptos, sino que muy por el contrario, yo pienso y lo he comprobado que la mayoría de los policías no son corruptos, colaboran con las investigaciones, tienen el sentimiento y las ganas y la pasión para producir las investigaciones. Eso se ve día a día en los juicios orales, es muy gráfico eso porque lo tenemos frente a frente al policía, podemos interrogarlo, podemos preguntarle, nos puede contar, enseguida uno se da cuenta de cuál es el policía que está realmente consustanciado con su trabajo y cuál no. Yo creo que no ha cambiado demasiado la condena de Tonioli, no ha cambiado demasiado el vínculo de la justicia federal con la policía, en este caso con la policía provincial. Es justamente la fuerza que, por más que sea un delito federal, es la policía provincial la que tiene la brigada de drogas peligrosas diseminada en todos los departamentos de la provincia, y es justamente la herramienta que nosotros tenemos que usar en el grueso de las causas para producir las investigaciones. Si se puede mejorar, yo creo que sí, se puede mejorar en capacitación, en recursos. Creo también que es saludable que se puedan hacer tareas investigativas con distintas fuerzas, ya sea con la policía de la provincia de Santa Fe, perfectamente, pero también que haya recursos de la Policía Federal y de otras de las fuerzas como Gendarmería, eventualmente Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el fin también de diversificar las maneras de enfocar el fenómeno y así lograr mejores resultados. Esa es mi opinión al respecto. ¿Fede? Doctor, dentro del tiempo que usted está frente a la Fiscalía en el Tribunal Oral, mayoritariamente los condenados en causas relacionadas con narcotráfico, ¿en qué eslabón de la cadena del negocio se encuentran? ¿Se puede identificar un grueso orientado específicamente en algún eslabón en particular de la cadena o se reparten en distintas situaciones, funciones y digamos, distintos lugares del organigrama? Bueno, no tengo una estadística precisa para poder brindarles, pero si tuviera yo que dar una respuesta a ese interrogante, podría decir que de los tres eslabones fundamentales que se verifican dentro del marco de la provincia es donde se dan los juicios orales y las condenas. Tanto los que transportan, que es un número importante de condenados por ese delito, los que distribuyen, que ocupan un nivel medio en la cadena de comercialización, y los distribuidores barriales, los que se dedican al menudeo, que también hay en mucha cantidad personas condenadas. Como ustedes verán, el dueño del negocio, que muchas veces es una sociedad, una asociación una asociación ilícita de personas, no son los que resulta fácil acceder, sino que por el contrario, muchas veces están en el extranjero, muchas veces controlan el negocio a través de profesionales como abogados, contadores, ingenieros, desde las sombras. Y no son los delincuentes que nosotros nos podemos imaginar cuando hablamos de este fenómeno, sino que están de saco y corbata detrás de un escritorio haciendo tareas empresariales. Y a ese fenómeno es muy difícil acceder. Tenemos algunos resultados valiosos respecto de eso, pero es un fenómeno que es muy difícil acceder y muchas veces están fuera de la jurisdicción de nuestra provincia, del centro norte en este caso, y tienen que ver mucho más con otros lugares, incluso con el extranjero. ¿Y eso pondría en crisis el esquema integral de persecución del narcotráfico, desde las decisiones políticas hasta las herramientas legales, hasta bueno el propio esquema en cuanto al personal que se cuenta, la cantidad de fiscales, de jueces, el rol de las policías provinciales y de las otras fuerzas de seguridad? ¿Pone en crisis todo eso, la situación que usted me está describiendo?
Sí, sí, sí. No, la verdad que no me gusta hacer una referencia a la política, pero en el caso concreto del fenómeno de la ciudad de Santa Fe, podemos ver que la cobertura de los cargos, fundamentalmente de las fiscalías de primera instancia de la ciudad de Santa Fe, registra una mora que no se registra en ningún otro lugar del país. Les recuerdo, la Fiscalía Federal número 1, que es la que tenía a su cargo la tan recordada en la función doctora Griselda Tesio, hace aproximadamente 10 años que se encuentra vacante. El concurso público para acceder al reemplazo a la designación de un nuevo fiscal federal se concretó hace como 6 o 7 años. Existe una terna de candidatos para cubrir esa vacante y ni el gobierno anterior ni el gobierno actual nacional ha designado a ningún fiscal. Fíjense que actualmente en la ciudad de Santa Fe, ante la emergencia de la designación del doctor Walter Rodríguez, que tenía un muy destacado trabajo en el tiempo que le tocó estar a cargo de la Fiscalía, al ser promovido a otro cargo en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, hizo necesario que se trasladara a otro fiscal que estaba designado en Rafaela a la ciudad de Santa Fe para hacerse cargo de las dos fiscalías, y en Rafaela pasó a haber un subrogante, que recién tenía un titular. Es decir, que también se hace falta que nos pongamos los pantalones largos en el sentido de ocuparnos de la cobertura de los cargos, de la creación de nuevos juzgados si es necesario. El Tribunal Oral de Santa Fe es uno solo para esa vastísima jurisdicción que les estoy diciendo, y si bien si uno comparamos con los números nacionales de los demás tribunales del interior del país, tenemos números muy satisfactorios, es evidente que se necesita que haya nuevos órganos de la justicia federal en Santa Fe, una Cámara Federal en la ciudad de Santa Fe, que es algo que parece obvio. En todas las capitales importantes del país hay una Cámara Federal que da solución inmediata a las cuestiones que se dan en la jurisdicción. Y bueno, y en Santa Fe es una deuda de la política, la creación de la Cámara Federal de Santa Fe, la creación de por lo menos un nuevo tribunal oral en Santa Fe, y por supuesto juzgados federales que sirvan para dar respuesta más rápida a la demanda cada vez mayor de investigaciones y de persecución del delito de narcotráfico. Doctor Suárez Faisal, bueno, están llegando algunos mensajes mientras lo escuchamos a usted, y seguramente los televidentes están haciendo lo propio, al teléfono que estamos viendo en pantalla. Muchas denuncias respecto a búnkers, donde funcionan, bueno, la participación de la policía muchas veces no reprimiéndolo, sino yendo a buscar ciertas cuestiones a los búnkers, digamos, yendo a buscar tal vez una plata para dar piso para seguir funcionando. Llegan siempre este tipo de mensajes cada vez que viene una autoridad que habla de narcotráfico, pero que no le corresponde a él hablar de la participación de la policía en este sentido. Aunque hay uno que está bastante interesante, que recuerda el caso de la condena a Tognoli, que todavía no tuvo una respuesta, ¿no?, de la apelación. No, está en trámite. Está en trámite. A Tognoli y Daniel Francisco Mendoza, en el que participó un testigo de identidad reservada, que creo que fue la primera experiencia en Santa Fe, o por lo menos con usted en la Fiscalía General, de un testimonio de estas características. ¿Sirve este tipo de actor dentro de una causa judicial vinculada al narcotráfico? ¿Cuál fue la conclusión que sacó usted? Sí, evidentemente fue un dato más. No sirvió solamente el testigo de identidad reservada para llegar a la acusación que oportunamente se hizo contra Tognoli. En particular, y yo siempre me gusta destacarlo, fue la propia policía de la provincia de Santa Fe, a través de la Dirección de Asuntos Internos, la que produjo la investigación y los datos fundamentales que llevaron a la conclusión al tribunal de la culpabilidad de Tognoli y otros actores que también estaban involucrados. Pero sí, el testimonio de identidad reservada es un dato que siempre sirve. Hay que tener un cuidado especial con esto en punto al derecho fundamental que tiene una persona imputada de un delito de poder controlar la prueba. Es decir, el testimonio debe poder ser controlado por parte de las defensas, por parte de los imputados, se debe poder hacerle preguntas. Por más que se reserve la identidad al menor número de personas posible, que no se difunda por la prensa, justamente para preservar
la seguridad del testigo que ha dado ese valioso aporte a la justicia para que pueda llegar a la verdad sobre algo que ha sucedido. En este sentido también es imprescindible que se comprometan las demás fuerzas públicas, en particular el Poder Ejecutivo, a través de la protección que deben dar las dependencias policiales o de protección de testigos a estas personas que aportan estos datos para llevar adelante los juicios. Federico, en la legislatura hace un tiempo se vienen presentando proyectos obviamente, de diputados o senadores santafesinos que proponen adherir a una ley que posibilita a las policías provinciales perseguir lo que se llama como el narcomenudeo, ¿verdad? Sobre todo el narcotráfico en escala menor. Sobre todo intervenir a las justicias provinciales en esto, porque en todo caso la policía provincial tiene una parte delegada tiene, para exactamente, siempre en contacto con las fiscalías, con los juzgados, que hemos escuchado a funcionarios políticos y policiales en algún caso hacer reclamos sobre todo para con los juzgados, porque no aparecían las órdenes para hacer los allanamientos, pero puntualmente esta adhesión a esta ley nacional lo que implicaría es que esa causa por venta minorista de droga pueda tramitarse a través de la justicia provincial, que en este caso tendría la titularidad de la acción pública en este nuevo esquema el Ministerio Público de la Acusación, de adherir. En el 2014 esto lo había presentado el senador Lisandro Enrico. Lo nombro a él, pero hay que destacar o marcar, me parece fuertemente, que en ese momento había tenido un fuerte apoyo del Senado de la provincia y por unanimidad se había sancionado esta ley. Había representantes de todas las fuerzas políticas adhiriendo a esta iniciativa. Estaba Lifchit, estaba Miguel Lifchit, estaba Hugo Marcucci, como senador por el departamento de la capital. Pero sobre todo, bueno, aparecía este reclamo de los senadores del interior manifestando que allí no llegaba la estructura de la justicia para perseguir justamente la venta minorista de droga. Sin embargo, en la Cámara de Diputados en ese momento, y en parte ahora también, era mucho más diverso el espectro político en cuanto a concepciones respecto del narcotráfico, de la persecución de este tipo de delitos, y nunca prosperó. Hoy, ¿cuál es el panorama? Estoy hablando del 2014, cuando pasaba esto. Hoy el panorama es el siguiente. Nuevamente el senador Enrico, en este caso, insiste con esta iniciativa que todavía no se aprobó en la Cámara de Senadores, pero hay otros proyectos presentados en diputados, como el de la diputada Alejandra Bukasovich, que está dentro del frente que se podría considerar como del PRO en la provincia, el diputado Roberto Mirabella de Rafaela, que es justicialista, pero además, y en off the record, no lo han reconocido públicamente, por lo menos de manera tajante, en el Ministerio de Seguridad hay más de una voz que se refiere a este tema como, y habría que verlo, o sea, no cierran la puerta a la discusión completamente respecto de una iniciativa que, lo recordábamos fuera de cámara, tiene distintas experiencias que podrían ponerla bastante en cuestión, ¿no? En otras provincias como en Buenos Aires o en Entre Ríos. Concretamente lo que suelen decir, doctor, y de alguna manera quizás muy simplista a lo mejor, reconociendo que el narcotráfico podría ser un pulpo y considerando como válido que sería importante cortarle los tentáculos a este pulpo a través de esta herramienta, ¿no?, de tramitar las causas de venta minorista de drogas a través de las justicias provinciales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que eso es un tema político que corresponde a los poderes legislativos, tanto en este caso provincial, en adherir a la ley nacional, que ya ha dejado abierta esta posibilidad. Es decir, lo primero que tengo que decir es que la solución debe provenir de la política y la solución que adopte la política será la que nosotros tendremos que aplicar como cumplidores de la legalidad, digamos, como garantes de la legalidad en los procesos y en las actuaciones en general. Ahora bien, yo he dado mi opinión en algunos foros respecto de que la idea de diversificar la persecución del delito en distintos actores judiciales y fundamentalmente en fiscales de distintas jurisdicciones hace que se pierda lo que tiene de macro el delito, el carácter de interjurisdiccional. Yo ya he dicho que justamente este es un delito transnacional porque la droga se produce en el extranjero, ingresa, pasa por varias provincias del país hasta los lugares del consumo final, ya sea en esta zona o en la zona metropolitana del país. Entonces creo que lo que hace es debilitar el esquema de persecución y las posibilidades de persecución y de comprensión global del delito,
por más que sea el narcomenudeo. Creo que la solución, esta ya es una opinión personal, quizá excede el marco de su pregunta, pero creo que lo que hay que hacer es fortalecer las herramientas que nosotros tenemos. Hace un minuto hablaba de las vacancias que hay en el Ministerio Público y de la necesidad de la creación de más juzgados federales y de la Cámara Federal de Santa Fe. Es justamente ahí es donde hay que poner el foco de la cuestión, en fortalecer la justicia federal para que pueda hacerse cargo más integralmente de este problema. Creo además que hay que tener en cuenta la coyuntura santafesina con la reforma más o menos reciente de las leyes procesales, con la instauración del Ministerio Público de la Acusación, que también está en un momento, según podemos ver, está en un momento de crecimiento, en un momento que se está desarrollando, que está empezando a dar los primeros resultados de esa reforma. Entonces me parece que sobrecargar en este momento a esos fiscales que trabajan, con los cuales trabajamos coordinadamente en muchas cuestiones. Esta semana, para dar un ejemplo, estuve en contacto con 2 fiscales provinciales de Santa Fe, con la fiscal de Esperanza, con la fiscal de San Javier, con la fiscal de San Cristóbal. Trabajamos mancomunadamente, nosotros tendemos a generar vínculos con los fiscales provinciales porque nos ayudan en las investigaciones que nosotros llevamos a cabo, en aportar pruebas, en controlar prisiones domiciliarias, en ver que no se produzcan abusos de las autoridades policiales. Es decir, sin perjuicio de que el Ministerio Público Fiscal de la Nación pueda actuar coordinadamente con el MPA en este caso, me parece que lo fundamental es fortalecer las estructuras federales que ya tenemos y no sobrecargar al Ministerio Público de la Acusación Provincial con nuevas competencias que lo van a llevar evidentemente a un colapso de las posibilidades de dar respuesta. De hecho, esta semana, más allá que se crearon 20 cargos para 10 fiscalías en Santa Fe, de hecho la semana pasada y esta semana, Diola Saba le recordó a gran parte de la política del Poder Ejecutivo y la legislatura que están trabajando con la mitad por lo menos con la mitad del personal que deberían tener para tener resultados óptimos, ¿no? Por lo menos para tener todos los jugadores en la cancha. Imagínense ustedes, hay fiscales que ni siquiera son fiscales adjuntos que tienen a cargo unidades completas de investigación. Así que sumarle el problema del microtráfico también sería una dificultad mucho mayor. En alguna oportunidad estuvo Jorge Necier, que es el fiscal subrogante de la jurisdicción de Santa Fe y también investigador en temas de homicidios, y dijo algo muy interesante, que detectaban en las investigaciones de los homicidios dolosos en Santa Fe la inclusión de la cuestión narco, ¿no? La resolución de conflictos, muchas veces denominados interpersonales, pero muchas veces también vinculados a la disputa por el territorio para vender droga. ¿Tiene algo que ver con lo que usted decía anteriormente, esta vinculación con el MPA provincial? ¿Y detectan en las causas que ustedes tienen en trámite cuando les llega al Tribunal Oral Federal estos homicidios o estas vendetas o estos ajustes de cuentas vinculados al microtráfico? Sí. Esta semana, también tuvimos un contacto con la Unidad Fiscal de Homicidios de la Ciudad de Santa Fe en virtud de un ofrecimiento de prueba que estábamos realizando para requerirles datos de lo concreto de esa investigación que estaban llevando, que nos servían para aportar más claridad al juicio que nosotros tenemos que llevar a cabo. Por supuesto que cuanto mayor coordinación haya entre las autoridades de la Nación y las autoridades de la provincia, en este caso el Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Ministerio Público de la Acusación Provincial, los resultados van a ser siempre mucho mejores. Se detecta invariablemente en las causas relacionadas con la venta de estupefacientes el secuestro de numerosas armas de fuego. Esa es otra problemática que es muy importante porque yo ya lo había mencionado al principio, que siendo de tanta relevancia económica el negocio, inmediatamente da la posibilidad de acceder a armas de fuego que sirven justamente para custodiar ese negocio, para favorecer el desarrollo de ese negocio. Y en cualquier conflicto interpersonal que se produzca, los vendedores de estupefacientes tienen en su poder armas de fuego que evidentemente las usan y con los resultados
que tenemos en las estadísticas por homicidio en la provincia, que realmente han crecido de una manera muy importante. Una de las últimas. A partir de esto, bueno, un poco lo que vos mencionabas, Héctor, el Senado dio un paso en cuanto a dotar de mayor estructura al Ministerio Público de la Acusación en fiscalías temáticas específicas. Habrá que ver qué hace diputados con esto. De ahí tiene que ver la visita del ministro Silberstein esta mañana, junto con el titular del Ministerio Público de la Acusación, Julio Olazábal, para terminar de evacuar las dudas de los senadores. Habrá que ver qué resultado tiene esto finalmente. ¿Cambiarían algo si, por ejemplo, a la provincia llegaran a desembarcar más gendarmes, o esto es una cuestión que usted ya ha visto que en otras oportunidades a lo mejor llegaron más efectivos de fuerzas federales, pero que no estaban abocados específicamente a asistirlos a ustedes en investigaciones o en las tareas que tienen que ver con la persecución de delitos que son específicamente el fuero federal? Mire, tal cual como usted en la pregunta lo decía de alguna manera, lo que sería favorable al desarrollo de las investigaciones federales por narcotráfico sería la presencia de más efectivos y más recursos en lo que en la estructura de la gendarmería se conoce como las UES ProJud, que es la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales, que acá en Santa Fe hay una de limitada cantidad de personal, que sirven indudablemente para colaborar y colaboran con mucho profesionalismo en las investigaciones tanto de estupefacientes como de otros delitos, como de ser de trata de personas o incluso delitos económicos de mucha importancia, a la que han obtenido muy valiosos resultados el personal de la Gendarmería. Pero claro, la solución que parece que estuviera planteada del regreso de más personal de la Gendarmería es para producir otro tipo de medidas, en su caso más vinculadas a la prevención de delitos que a la investigación del narcotráfico. Gracias, doctor, por la visita. Hemos hablado un largo tiempo. Es realmente muy interesante, muy apasionante discutir, hablar, intercambiar datos y opiniones con funcionarios como federales, como el doctor Suárez Faisal. En el próximo bloque vamos a hablar de la incorporación de la cuestión medioambiental a la incipiente discusión de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Y de hecho, aprovechando la visita de Suárez Faisal, que además es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Litoral, bueno, la academia siempre opina, ¿no?, sobre estos temas tan interesantes y complejos y estructurales. ¿Ha tenido alguna posición? ¿Ya la tiene la universidad usted en este sentido? Bueno, justamente hace unos minutos, unos instantes, vuelvo de la reunión del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Lo presidía el decano, el doctor Javier Haga. Estaban presentes otros profesores, el doctor Mariano Candiotti, estaba también el doctor Leonardo Depp, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, y otros profesores de la materia, el profesor Vicente, que lo dirige. Y bueno, y justamente lo que fue materia de esa conversación es que en el caso de que la política, a través de los órganos representativos, decida finalmente una reforma constitucional, creo particularmente, desde el punto de vista que usted me está preguntando, que tiene que venir apoyada por un fuerte consenso popular, por un esclarecimiento de cuáles son las cuestiones que se quieren reformar, y que por supuesto hay mucha necesidad en el sentido de modernizar las estructuras estatales provinciales, por ejemplo, en lo que estamos hablando, en la independencia del Ministerio Público de la Acusación, en el caso de la provincia de Santa Fe, que pueda ser realmente un órgano autónomo como es a nivel nacional, lo que evidentemente también va a fortalecer la persecución de los delitos y el esclarecimiento de los hechos que se dan, porque va a haber, además de fortalecer las garantías, porque justamente va a ser un órgano externo, en el supuesto de que se haga un Ministerio Público independiente, que pueda tener su propia autonomía, su propio presupuesto y realizar investigaciones autónomamente fuera del Poder Judicial, que quede solamente para decidir las cuestiones que se le presenten. Gracias por la visita, doctor. Gracias nuevamente por haber compartido sus opiniones y su experiencia en Zona Crítica. Vamos a una breve pausa y antes lo invitamos a todos los televidentes, como hacemos todos los jueves, a pasar un buen momento en el Rancho Restaurant, en Boulevard Pellegrini, en 3272, todos los días del año, al mediodía y a la noche puedes pasar un buen momento con una amplia carta, un amplio menú en el Rancho Restaurant en Santa Fe.